Hermanos, yo quiero hablar un poco. Siempre digo un poco porque cada tema en la escritura se puede extender mucho, se puede profundizar y hacerse muy largo. Por eso yo hoy quiero hablar brevemente, así por encima, de un tema que todos conocemos, la sabiduría. La Biblia, hermanos, nos habla a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es un tema que está presente en toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla de la sabiduría. La Biblia, hermanos, nos presenta un montón de siervos, hombres que fueron usados por Dios y de los cuales Dios habló, pues, cualidades que ellos tuvieron. ¿Qué dijo de Moisés? Que era el más, eso, el más manso, lo dijo Dios. De Job, que se dijo que era un hombre apartado del mal, perfecto en todo lo que hacía. Y así podríamos mencionar un montón, pero hubo uno que Dios dijo, si está escrito en la escritura, que después de Jesucristo fue el más sabio que ha habitado el planeta Tierra. ¿De quién dijo eso Dios? De Salomón. Y Salomón pues ha dejado una huella tremenda en la escritura, porque hay salmos, hay proverbios que Salomón escribió. Yo quiero que usted me acompañe a la escritura. Vamos a ir al proverbio número 1, que es donde se habla en contexto de este tema, de la sabiduría. Y es curioso porque ahora que lo explique, vamos a ver que hay dos conceptos. En este pequeño versículo hay dos conceptos bien importantes, que es la sabiduría de Dios y el temor de Dios. Vamos a leer la escritura, vamos a hacerlo siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Proverbios 1 y versículo 7. Dice la escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Repito, Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es, el principio, hermanos, de la sabiduría es el temor de Jehová. Oremos. Padre, Señor, estamos agradecidos una vez más por estar en este lugar. Sabemos que es porque tú así lo has permitido. Sabemos que nos has dado la vida. Sabemos que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Ahora, Padre, estamos aquí dispuestos, preparados para escuchar tu palabra. Señor, yo me pongo en tus manos para que tú me uses, para que tú puedas transmitir el mensaje, tu mensaje a tu pueblo. Yo nada soy, solo una pequeña herramienta en tus manos. Padre, úsame para transmitir lo que yo creo que es el mensaje que tú tienes, no solo para mis hermanos, sino también para mi persona, yo el primero. Bendícenos, Señor, con tu preciosa palabra. Háblanos a la mente, pero por sobre todas las cosas al corazón, y a través de tu Espíritu Santo danos la capacidad para aprender y poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De la sabiduría. Y acabamos de leer un versículo bien importante que es el primer salmo que escribe Salomón. Y yo les digo, es un versículo cortito, pero hay dos palabras ahí: sabiduría y temor de Dios. Si usted pone atención y lee bien, se va a dar cuenta que no dice el temor a Dios, porque eso lo cambia todo. Dice el temor de, no dice el temor a, dice el temor de. Estamos hablando de la sabiduría, pero hermanos, para hablar de la sabiduría, Salomón nos enseña aquí que es necesario hablar del temor de Dios. Si no hablamos del temor de Dios, vamos a hablar de la otra sabiduría, porque yo quiero empezar diciendo lo que nos enseña la Escritura, que hay dos sabidurías. Está la sabiduría humana, que el apóstol Santiago en el capítulo 3, a mí me llama mucho, ahora lo vamos a ver, porque está ahí el versículo, me llama mucho la atención que Santiago dice, esta sabiduría no es la sabiduría de Dios, esta sabiduría es la sabiduría humana, animal y diabólica. Así se refiere el apóstol Santiago a la sabiduría que nosotros conocemos. Pero Salomón en este proverbio, lo digo para empezar aclarando las cosas, y usted tiene que saber que hay dos tipos de sabiduría. Y seguramente a usted le ocurrirá como a mí, hermanos. Todos hemos conocido gente sabia. Sí, hermanos, de verdad,
yo a veces me pongo a pensar en mi vida y he conocido gente sabia. He conocido gente, hermanos, que, oiga bien, sin conocer a Dios. Por eso entienda, lo primero que yo quiero que entienda es que hay dos tipos de sabiduría. Gente que sin conocer a Dios, y eso es para vergüenza de nosotros los cristianos muchas veces, sin conocer a Dios, han tenido la sabiduría para administrar sus finanzas, sin conocer a Dios, para educar bien a sus hijos, sin conocer a Dios, incluso para mantener sus matrimonios hasta que se mueren, sin conocer a Dios. Yo no sé si usted conocerá a alguna persona, que los hay. A veces pensamos de que los cristianos somos los mejores, que los cristianos hacemos lo mejor y que los inconversos siempre son peores que nosotros. No, una cosa es que nosotros hayamos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, que Dios haya tenido misericordia de nosotros y que a pesar de nuestros errores, sabemos que tenemos las promesas del Señor y que podemos anhelar y heredar la vida eterna. Pero eso no quiere decir de que los inconversos siempre hagan las cosas mal. No hablo de todos. Estoy diciendo que yo personalmente he conocido gente inconversa, hermanos, que incluso les educaron su vocabulario. Y nosotros muchas veces, hermanos, damos vergüenza que somos los representantes de Dios, los embajadores de Cristo. Y de nuestra boquita salen palabras. Y la Escritura dice que de toda palabra corrompida, usted y yo vamos a dar cuentas. Ellos no. Aunque hablen bien o hablen mal, ellos no van a dar cuenta porque ellos no quieren saber nada de Dios. Digo esto, hermanos, porque en el pueblo de Dios, es verdad, estamos en crecimiento, estamos en perfeccionamiento, pero a veces nosotros somos el peor ejemplo en todo. A veces los líderes somos los que peor ejemplo damos. Y por eso la famosa frase, yo para ser como ese, no, yo mejor. Hay gente que lo dice. Usted le habla de Cristo y dice, uy, hay gente que ha ido a iglesias y dice, uy, no, yo estuve yendo a una iglesia y empieza a decirle, uy, mire, el pastor y las hermanas y bla, bla, bla. Ahora voy a un club de petanca o a un club de fútbol, mire, súper amigos, ahí están, ellos son amigos de verdad. Cuando yo tengo una necesidad, ahí están los hermanos donde yo me congregaba. Y oye, hermano, eso de verdad a veces, para vergüenza nuestra lo digo. Es así, yo quiero empezar diciéndole, hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. Y de esa está hablando Salomón. Ahora, dice Salomón, el principio. ¿Qué es el principio? La base, el comienzo, el fundamento de la sabiduría de Dios es el temor de Dios. Si usted, hermanos, no tiene temor de Dios, usted no tiene sabiduría de Dios. Es imposible que usted llegue a tener sabiduría de Dios. ¿Por qué? Salomón dice, no, es que el principio, cuando se hace una casa, se ponen los cimientos, usted no puede empezar, yo no le puedo decir, no, hermano, mire, el principio, lo primero que usted tiene que hacer es ese techo y después usted, es absurdo. Primero están los cimientos y después ladrillo para arriba, ladrillo, 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 ventanas, techo. Entonces Salomón dice, les quiero explicar una cosa, el principio, el comienzo, el fundamento de la sabiduría de Dios no es otra cosa que el temor de Dios. Y de ese temor quiero hablar un poquito, porque no es el temor que nosotros conocemos, hermanos. Así como les he dicho que hemos conocido gente sabia, inconversa, también todos hemos pasado en algún momento momentos de miedo, momentos de verdadero temor. Mire, yo quiero contarle así rápido una anécdota. Usted sabe que yo trabajo de chofer. Estuve trabajando 4 años en el turno de noche. Yo llevaba un vehículo muy pesado, muy grande, ya saben, 11 metros de largo, un furgón de eso. Y ese día recuerdo que estaba haciendo el tema de papeleo de los niños. Ustedes recuerdan lo del gobierno civil, aquellos años cuando íbamos a hacer cola ahí, alguno fue, y que ponían el caballo ahí los civiles. Entonces, hermano, yo ese día no había dormido un solo minuto. Y yo no soy de dormir. Y me fui a trabajar sin haber dormido un minuto. Y me voy, iba aguantando y no tenía sueño.
Pero de pronto empecé a sentir el cansancio en mis ojos, como a las 4 de la madrugada. Pero aquello que dice, no, yo controlo, yo voy. Hermanos, de pronto yo iba por la Gran Vía, ahí por la Campana. Esa calle está tan recta, ya a esa hora todos los semáforos verde, verde, verde. Y yo iba, hermanos, y sentía que, pero yo decía, no, yo controlo. Y según yo controlaba. Y de pronto, hermanos, quizás sería 10 segundos, mis ojos se habían cerrado. Y cuando yo abrí los ojos, tenía el Nitbus, el bus nocturno. Cuando abrí los ojos, yo el Nitbus lo vi, quizás, no, a esa distancia no, pero como a esa pared sí. Yo ya iba en el carril bus, básicamente dormido. Y abrí los ojos, hermano, y en vez de ir a 50 o a 60 por hora, yo iba a 90 por hora. Imagínense la escena. Entonces, despierto y veo el autobús que está parado, bajando personas. Usted sabe lo que yo sentí. Se me aceleró el corazón como no tiene idea. Y boom, ese vistazo del conductor, vi el espejo y hermanos, el corazón me palpitó a 1000 por hora. El sueño se me acabó, me espabilé. Pero pasé como 1 hora, mira así, temblaba. Porque pasé miedo. Fueron segundos. Pero mi cerebro en ese momento me dijo todo lo que podía pasar. Yo me iba a estrellar contra ese autobús. Eso es miedo, eso es pánico. Ese momento, esos segundos. Pero Salomón no está hablando de ese miedo. Salomón no está hablando de ese miedo. Mire lo que dice el diccionario de la definición que da el diccionario del temor. Dice el diccionario de la Real Lengua de la Academia eso. Dice, de la Academia, usted ya sabe que usted entiende ya. Dice el diccionario, mire, la definición de temor dice, es una palabra que viene del latín timor. El temor que le acabo de explicar. Estamos hablando de este temor humano, de este que todos alguna vez hemos pasado. El diccionario dice que es una palabra que viene del idioma latino, palabra timor, que es miedo a algo o a alguien que me puede hacer daño. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez así? ¿Algún toro bravo allá por su pueblo? El perro bravo de la colonia, ¿no? Que siempre pasaba con ese miedo. Eso es timor. Eso es timor, eso es miedo. Miedo a que le vaya a hacer daño. Miedo a que le cause daño. Ahora, hermanos, para ubicarnos, Salomón no está hablando de ese miedo. Salomón está hablando del temor reverente. No tiene nada que ver con lo que dice el diccionario. El temor reverente es una actitud. Lo que dice el diccionario del timor es una reacción anímica. Le cambia el ánimo, usted entra en pánico. El temor reverente no. El temor reverente es una actitud de supremo respeto. El temor reverente a Dios es una actitud de supremo respeto, de sumisión y de amor. Mire cómo cambia. Temor, timor, miedo. Temor reverente, respeto máximo, sumisión y obediencia. Eso es el temor reverente. Totalmente diferente. Temor, sí, pero temor humano, temor reverente. Temor al daño, temor al respeto. ¿Qué es temor reverente? ¿De qué está hablando Salomón? Solamente hemos leído un versículo y tengo como 20, pero no sé. Salomón está diciendo, cuando tú quieres ser sabio, tienes que empezar conociendo el temor reverente a Dios. Entonces, este es el principio, dice Salomón. Para que usted empiece a ser sabio, para que usted empiece a tener sabiduría de Dios, usted tiene que empezar teniendo temor de Dios. ¿Y qué es ese temor? Lo acabo de decir. Es la actitud de supremo respeto, sumisión y amor. ¿Y por qué tengo esa actitud? Por conocerlo a Él, por saber lo que es Él, la grandeza, el poderío, el amor de Dios me hace entrar en esa actitud de temor reverente, por conocerlo a Él y por saber quién soy yo. El temor reverente a Dios, hermanos, es cuando tú
lo miras y te miras. Es cuando tú ves a Dios y te ves a ti. Y dices, cuán grande es Dios. Cuán poderoso, mi mente no alcanza a comprender lo inmensamente grande que es Dios. Y únicamente me veo y yo digo, si yo soy polvo, y Él tan grande y yo tan insignificante. Entonces entra esa actitud de temor reverente, y cuando yo lo veo a Él y me veo a mí, entonces mis rodillas se doblan y caigo adorándolo. Eso es temor reverente. No es temor de miedo. No es temor de miedo, es temor de admiración, es temor de reverencia, y eso me lleva a obedecerle. Hermano, yo me emociono porque ponerte a pensar en la grandeza de nuestro Dios y lo que Él ha hecho debería hacernos caer en temor reverente. Debería hacernos caer en temor reverente, mirarlo a Él, mirar la cruz y ver lo que Cristo ha hecho. Y decir, Señor, no te tengo miedo. Lo que tengo es respeto y reverencia por saber quién eres. De eso habla Salomón, del temor reverente. Actitud de sumo respeto, sumisión y amor que nos lleva a la obediencia por reconocer su grandeza. Acompáñenme a Salmo 111. Y el versículo 10, hemos estado en el proverbio, luego vamos a volver a los proverbios, pero Salmo 111 está por ahí cerca. Salmo 111 y versículo 10. Dice la escritura exactamente lo que hemos leído en el proverbio de Salomón. Versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de. Siempre acuérdese de esa palabrita que es muy importante. No es el temor a Dios, porque ahora vamos a ver qué es tenerle miedo a algo. Hay dos palabras bien importantes, ahora las vamos a ver. Pero la escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de, no a, sino de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Esto ya es obediencia. El proverbio decía exactamente lo que dice este salmo, pero aquí como que nos aclara, señores, si hay temor reverente, tiene que haber obediencia. No diga usted que tiene temor reverente y no obedece a Dios. No diga usted que ha entendido quién es Dios y no le obedece. Jesús en Lucas capítulo 6, Él dice, ¿me llamáis Señor? ¿Por qué? Y Jesús pregunta, es que no entiendo por qué me llamáis Señor, Señor, y sin embargo no hacéis lo que yo os digo. Pero me estáis llamando Señor, Señor. Y dije que esto era Lucas 6:46, pero Mateo 7, el capítulo 7, usted sabe, ahí está el famoso versículo. En aquel día, Mateo 7:21, usted tiene que sabérselo. Muchos, dice, me dirán lo mismo. Señor, Señor, pero si yo iba a la iglesia, ¿cómo que si yo, Señor? Y dice la escritura, y lo dijo ayer el hermano Eliseo, que muchos le dirán, Señor, si yo hasta señales hacía en tu nombre, hasta echaba fuera demonios. Y yo siempre le digo a los hermanos, es curioso que Jesús no les dice, mentiroso, nunca hiciste eso. Era verdad. Y por eso, y aquí hay esto es un paréntesis, pero por eso, no sé si a usted le ha ocurrido que alguien le dice, oye, pero si yo he visto que esa persona, ¿cómo lo usa Dios? Si es que, decía Eliseo ayer, ¿cómo tiran gente al suelo? Es que, sí, es que es verdad, Jesús en ningún momento les dice, mentiras, ustedes nunca hicieron señales, mentiras, ustedes nunca echaron fuera demonios. No, Jesús les dice, vale, sí, pero ustedes nunca nacieron de nuevo. O sea, realmente yo nunca os conocí. Lo hacíais, pero la escritura nos enseña en Éxodo, si usted se va al faraón, ¿qué hicieron los brujos del faraón? Lo mismo que hacía Moisés, lo mismo que hacía Dios a través de Moisés, porque los brujos, hermanos, también tienen poder, es poder del diablo. Y yo digo, suena horrible, pero el diablo también hace milagros. Porque ¿qué es un milagro? Es que pensamos de que a veces decimos, no, es que un milagro solo Dios lo puede hacer. Es
verdad. Pero un milagro es un acto sobrenatural. Es eso. Ahora yo le pregunto, ¿el diablo no hace actos sobrenaturales? Sí, sí hace. Y la Biblia nos lo enseña. Pero entendamos, los milagros de Dios son para bendición. Los milagros del diablo son para maldición. Terminan en muerte. Ahora nosotros estamos hablando de la sabiduría y estamos en el Salmo 111 y en el versículo 10 el Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor reverente y el temor reverente lleva implícito la obediencia. Por eso dije que Jesús les preguntó a algunos de sus seguidores, ¿me llamáis Señor? Sí, me llamáis Señor, estáis detrás, aquí estáis aquí, mira cuántos son, vengo aquí, estáis aquí, me voy para allá, allá vais, pero solo os quedáis ahí. No hacéis lo que yo os digo. Hermanos, la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Nada que ver. Mire, yo le decía al principio, seguramente usted ha conocido personas sabias. Empresarios, hermanos, que han logrado levantar sus empresas y son inconversos. Que han tenido la sabiduría de hacer riquezas, pero son inconversos. Yo cuando veo ejemplos así, a mí siempre me gusta acordarme de los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es joven, uno tiene la vida por delante. Y uno tiene anhelos y uno tiene deseos y metas, proyectos. Jóvenes, para la nueva generación, las nuevas generaciones que ahora están estudiando, que ahora están empezando a formar su vida cuando en vuestras edades, 20, 15, 18, 20, 30, uno siempre piensa en formar una familia, es algo natural, en formar una familia, en tener una estabilidad. ¿Y cómo se consigue eso? Pues estudiando, trabajando. Pero las nuevas generaciones, hermanos, yo les digo porque es así, no lo vais a negar, los jóvenes. Sois la generación que mayores facilidades tiene para obtener sabiduría terrenal. Estáis bombardeados de información. Tenéis unas facilidades que nosotros no tuvimos. Porque a los jóvenes les quiero decir que el internet se inventó hace muy poco. Nosotros no teníamos ni teléfonos móviles. Nosotros no teníamos Smart TV, no sé qué esto, no sé qué el otro, Android, Apple, Smart Dragon, ¿cómo se llama No lo teníamos. Pero la nueva generación de hoy, hermanos, está bombardeada de facilidades para obtener sabiduría de los libros de internet y comodidad que nosotros no tuvimos. Mucha comodidad. Yo les digo a mis hijos, y sé que los padres mayores también se lo decís, ay, porque no has pasado hambre. Eso porque no has pasado hambre, ya verías y no te comerías las lentejas. Pero la nueva generación, a los jóvenes, yo les digo, sí, podéis obtener la sabiduría de este mundo. Sí, tenéis la facilidad en la mano para llenaros de información, de sabiduría. Pero esa sabiduría, está bien que la busquéis en los libros, en las bibliotecas, en internet. Esa sabiduría le va a servir aquí. Pero si lo que queréis, aparte de esa sabiduría, es ser la generación de sabios que Dios está buscando, la generación de jóvenes que le sirvan a Dios, la generación de sabios que adoren a Dios, que tomen el relevo del pueblo de Dios, entonces lo que tenéis que hacer es buscar en este libro, conocer, acordaros de vuestro Creador. Es el consejo que da la Escritura a los jóvenes: acordaros de vuestro Creador hoy. Y hoy Salomón, el hombre más sabio que dice, no es Steve Jobs, jóvenes, no es Steve Jobs, no es el otro famoso, el escritor que conocéis, el hombre más sabio que ha pasado y que ha pisado la faz de la tierra, aparte de Jesucristo, la Biblia dice que fue Salomón. Si vosotros queréis la sabiduría de Salomón, buscad la sabiduría en Dios. Buscad la sabiduría de este mundo.
Sí, pero siempre y en primer lugar buscando la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que la sabiduría de Dios tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Estamos hablando de Salomón, y sabe que Salomón tuvo un encuentro con Dios. Segunda de Crónicas, dice, Segunda de Crónicas capítulo 1 y el versículo 7, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Miren lo que le dijo. Imagínense que se le presenta a Dios y le dice, hermana María, lo que usted quiera. Hermano Mario, hermano José, lo que quieras. Wow, qué aprieto, hermano. ¿Y cuánto deseo humano habría ahí? Dios se le apareció a Salomón. Segundo de Crónicas capítulo 1, dije, y versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahora, ¿quiere saber usted por qué estoy repitiendo tanto que Salomón fue, bueno, la Biblia dice que Salomón fue el hombre, después de Jesucristo, fue el hombre más sabio que ha vivido en esta tierra? Porque esa sabiduría la pidió a Dios. Esa sabiduría no la encontró en los libros, no la encontró en la biblioteca de aquellos tiempos, no la encontró en los consejeros, la encontró en Dios. Y cuando Salomón tiene ese encuentro, Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y mire este hombre lo que le pide, Primera de Crónicas 1, versículo 10. Dame ahora dos cosas, sabiduría y ciencia. ¿Pero para qué? Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios, versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, no pediste bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni tampoco pediste muchos días de vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, ¿qué dice? Sabiduría y ciencia te son. ¿Quién da la sabiduría de Dios? ¿Quién le dio? Ahora tenemos la respuesta por qué Salomón es mencionado como el hombre más sabio después de Cristo que ha vivido en esta tierra. Porque buscó la sabiduría de Dios, se la pidió directamente a Dios y Dios se la dio. Sabiduría y ciencia te son dadas. Pero me recordaba me lo recordaba Eliseo ayer, que decía Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vais a obtener una añadidura. Vais a encontrar a Dios y Dios va a añadir, en El Salvador decimos los chunches, o sea, ¿aquí qué sería? Los trastos, las cosas. Busque a Dios y usted va a ser bendecido con la sabiduría de Dios y Dios va a añadir lo que usted necesita, las cosas materiales. Salomón le pidió sabiduría, Salomón le pidió ciencia, pero Dios dice, como no me has pedido riquezas ni nada, sabiduría y ciencia te doy, pero además riquezas. Y Salomón dijo, no, si yo no quería, no, toma. No, Señor, pero y usted puede experimentarlo, busque a Dios, empápese de Dios. Y me va a contar si Dios no le va a dar sabiduría. Yo siempre lo digo, mire, aunque la provisión sea pequeña, aunque la provisión que entra al hogar sea poca, con la bendición de Dios siempre alcanza. Es así. No necesita, hermano, tener el mejor trabajo del mundo. No necesita el mejor empleo del mundo, ni el mayor salario. Usted necesita la bendición de Dios para llegar a fin de mes, para ser bendecido, para sacar adelante a su familia. ¿Por qué? Porque Dios va a añadir sabiduría para saber administrar. Y Pablo lo dijo, hermanos, es que yo
Él no dijo, hermano, yo una cosa, tengo una habilidad. No, he aprendido, dijo el apóstol. ¿De quién? De Dios. He aprendido a vivir con mucho y a vivir con poco. Él aprendió, y la sabiduría de Dios es aprender a vivir con la provisión de Dios, sea poca o sea mucha. Amén. El apóstol Santiago, que se los he mencionado, también nos enseña la escritura que estamos hablando de qué tema, de la sabiduría de Dios. El apóstol Santiago, hermanos, también nos dice que la sabiduría de Dios se la podemos pedir a Dios. La sabiduría de Dios se la podemos pedir a Dios. ¿Qué dice Santiago 1 y versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya a la biblioteca, póngase a ver YouTube, póngase a buscar ahí en internet. No, pídala. Fue lo que hizo Salomón, lo acabamos de ver. Salomón tuvo un encuentro con Dios y Salomón pidió la sabiduría de Dios y Dios se la dio. Ahora el apóstol Santiago nos dice, si os falta, hacéis lo mismo, tenéis que hacer lo mismo que hizo Salomón, pídasela a Dios. Santiago capítulo 1 y versículo 5 que hemos leído. Les dije al principio que hay dos tipos de sabiduría. Ya que estamos en Santiago, acompáñenme al capítulo 3, que está aquí mismo, ya que lo tengo, era después, pero ya que estamos aquí, Santiago primero nos dice, pidan sabiduría a Dios y Él se la va a dar, y no poca, le va a dar abundantemente. Ahora, hermanos, es interesante, y esto es como el núcleo del mensaje, este es como el punto principal para que nosotros salgamos de este lugar entendiendo el mensaje. Santiago en el capítulo 3, 13, dice, hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Yo podría decirle ahora, pero a mí me da un poquito de penita que alguien levante la mano. Porque un día yo escuché, ¿quién es humilde? Y vi como 3 manos levantadas. Yo digo, pues ya no es humilde, si está levantando la mano, solo por responder a la pregunta que hace el predicador, ya no es humilde. ¿Cuántos humildes hay aquí? Hermano, ya es la mayor arrogancia que puede haber, decir, soy humilde. Y yo, de verdad, en una predicación dijo un predicador, levante la mano a los humildes. Y encima, como solo la levantaron como 3, dijo, ¿solo 3? Y pues yo también, y todo el mundo levantó la mano, y yo decía, Dios mío, ¿cuántos humildes? Entonces, pero Santiago hace la pregunta, esa es la pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren la palabrita, muestre. ¿Sabe qué dicen las otras versiones? Demuéstrelo. Demuéstrelo, dice otras versiones de la escritura. Aquí la Reina Valera dice, muestre. ¿Por qué? Por la buena conducta, por el testimonio, por sus obras en sabia mansedumbre, en sabia humildad. Pero si tenéis, dice el 14, celos amargos y contención, que son rivalidades, en vuestro corazón, no os jactéis. Entonces, si, hermanos, mejor no diga que usted es sabio, si luego ve su mal testimonio. Entonces Santiago dice, versículo 15, interesantísimo, esto es el núcleo del mensaje, dice, porque esta sabiduría, ¿qué? No es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, animal. Hermano, yo me sorprendí cuando veo lo que dice la escritura. La sabiduría de este mundo, esos sabios que yo les he mencionado, que han logrado formar familias alejados de Dios, esta sabiduría de estos empresarios que han hecho grandes imperios a base de saber tener habilidades para los negocios, esa sabiduría no es de Dios. ¿Y qué sabiduría es, hermano? Lo que estamos leyendo aquí. Primero es una sabiduría humana, terrenal, animal, y ya para que nos quede claro a los cristianos, y diabólica. ¡Wow! Entonces digo, hola, hermano, pero usted estaba aconsejando que buscáramos esa sabiduría. No me malentienda. Lo que yo le dije a los jóvenes es que estudien, que se preparen. Y los padres que animen a los jóvenes a estudiar, porque cuanto más estudien, cuanto más se preparen, más los va a bendecir Dios y más los puede usar.
Hermano, si yo tuviera una carrera universitaria, seguramente mi léxico sería más rico, sería más fluido, tendría quizás más habilidad para expresarme. Hice solo hasta bachillerato, entonces yo digo, claro, si yo me hubiese sacado quizás, mi anhelo era la carrera de medicina, Dios seguramente me estaría usando en otras áreas. Prepárense, jóvenes, que no es malo, hay que estudiar, pero siempre y sobre todas las cosas buscando la sabiduría de Dios, no dándole prioridad ni gastando vuestra vida totalmente en la sabiduría terrenal. Es sabiduría diabólica, las dos sabidurías. Ahora, esto es el versículo 15. Ahora, ¿qué dice el 17? Pero la sabiduría que es de lo alto, esta es diferente. Esta primeramente es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de... Y no dice la escritura por ahí en otro versículo, hablando de los falsos maestros, que era por sus frutos que les iban a conocer. También lo dice Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Ese es otro tema. Pero ahora estamos hablando de la sabiduría. Y aquel que tiene sabiduría de Dios, hermano, que no le diga yo soy sabio, que no le diga yo estudié, yo tengo 3 títulos. Demuéstrelo, dice el apóstol Santiago. Demuestre que usted es sabio. ¿Cómo? Con sus frutos, con su testimonio. Son sus frutos los que van a decir si usted es un sabio de Dios, no su boca. Es lo que dice la escritura. Pero la sabiduría que es de lo alto se conoce por sus frutos, por su paz, por su amabilidad, por su benignidad. Yo quiero terminar poniendo 2 ejemplos. ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué empezamos leyendo en el Proverbio 1? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hemos hablado de 2 sabidurías y yo quiero terminar diciendo que también hay 2 tipos de temor, que ya lo he explicado, pero yo le decía a la hermana ayer a última hora que a ver si podía poner 2 palabritas para cerrar el mensaje. Contrición. ¿Le suena esa palabra? Estamos hablando ahora de miedo, estamos hablando de temor. Salomón dijo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahí tienen en la pantalla 2 definiciones. Contrición, y la que yo nunca había escuchado es atrición. Porque la que todos hemos escuchado hablando del temor es contrición. La Biblia dice en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado Dios no rechazará. Y tenemos el ejemplo de contrición en David, cuando él peca y él va delante del Señor contrito y humillado, reconociendo que se ha equivocado, sintiendo culpa. Un corazón contrito, tenemos la definición, es la actitud de sentirse culpable, el dolor por haberle fallado a Dios. Esto es lo que nos lleva al arrepentimiento genuino. Cuando reconocemos, hermano, que nos hemos equivocado y nos arrepentimos y nos duele en nuestro corazón habernos equivocado y nos arrepentimos y cambiamos de actitud y pasamos a la obediencia de Dios, eso es un corazón contrito. Eso es contrición. Pero la otra palabra, atrición, ¿sabe? Bueno, yo le acabo de poner el ejemplo de contrición. Salmo 51, David. Pero ¿sabe que el Génesis es el que nos da el ejemplo de atrición? ¿Sabe con quién? Con Adán. Dice que atrición es el miedo, la aflicción al castigo por haber sido descubiertos haciendo lo malo. Son 2 temores bien diferentes. Y Adán, cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Y dice, escuché tu voz. Yo lo tenía por aquí en Génesis. Escuché tu voz. ¿Y qué dice la escritura? Y tuve miedo. Génesis 3:10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Hermanos, dos ejemplos bien diferentes: temor de Dios y temor a ser castigado. Cuando usted encuentra a su niño con la boca toda llena de chocolate y las manos llenas de chocolate, y usted dice: ¿quién se comió las galletas? Eso es atrición. Eso es atrición, por haber sido descubierto, por haber sido pillado. Pero no hay arrepentimiento. Y el ejemplo de Adán fue: yo no, la mujer. Y así son a veces los niños dentro de su inocencia. Yo no, dice, no, yo no. Toda la boca llena de chocolate. Atrición. No caigamos, no temamos a Dios por atrición. Dios está buscando corazones contritos, pecadores que reconozcan su culpa y que vengan a los pies de Cristo reconociendo su culpa y reconociendo a Cristo como Salvador. Si usted solo tiene miedo del castigo de Dios, usted lo que tiene no es un corazón contrito, lo que tiene es atrición, miedo al castigo. Pero la sabiduría de Dios empieza por el temor de Dios. Damos gracias al Señor. Espero que hayamos aprendido algo. Que Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos alimentas, siempre nos bendices. Pedirte, Señor, que nos ayudes a tener temor reverente, a buscarte por lo que tú eres, no a temerte por tu castigo, sino a amarte por tu amor y porque tú nos has amado primero. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser obedientes, a tener temor reverente, porque la Escritura nos ha enseñado hoy que el temor reverente es el principio de la sabiduría. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.